gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos el día de hoy con la tercera tutoría de administración de proyectos. Un gusto en tenerlos el día de hoy por acá. Vamos a dar inicio, dado que ya estamos en el tiempo correspondiente. El día de hoy vamos a ver temas interesantes, en específico temas que lo que tiene que ver con la eje temática, la parte 3, que es la parte de comunicación, interesados del proyecto, en lo que tiene que ver con la conformación de los equipos, la gestión de las comunicaciones. Es importante identificar los interesados del proyecto, lo que llaman los stakeholders, ¿verdad? En donde podamos analizar cómo se realiza el tema de la gestión de las comunicaciones en el proyecto, cómo se identifica a esos grupos de interesados. Hay unas matriz RAS y otras que se requieren para identificar a estos involucrados en el sentido de qué interrelación tienen directamente con el proyecto. De acuerdo. También hoy voy a traer algunos ejemplos realizados de manera general sobre sobre proyectos de este tipo, en donde puedan darles tal vez una idea más práctica de lo que se puede ir realizando. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna consulta, duda que les pueda aclarar desde el principio. Ahí les cedo unos 5 minutitos para las consultas. Si tenemos que ampliar el plazo, lo ampliamos, pero soy todo ellos. En el caso que no tengan, pues continuaremos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el espacio. Por acá todo bien hasta el momento. Perfecto. Bien, si no tienen dudas con respecto al proyecto, con respecto a la actividad que tienen que realizar, con respecto a la presentación u otra, vamos a dar inicio con el tema. En lo que tiene que ver específicamente, podemos ver en esta pantalla acá lo que hemos venido hablando. Es muy importante que en cada una de las presentaciones yo les he indicado que es tal vez una de la parte medular para un proyecto es que ustedes puedan desplegar lo que se le denomina la estructura del desglose de trabajo, en donde se dé una agrupación que orienta a qué, a los elementos del proyecto. Con ello se organiza y realmente lo que nos está dando acá es el alcance total del proyecto. Eso nos permite a nosotros decir, bueno, desde dónde inicio en cada uno de ellos hasta decir, bueno, este es el alcance del proyecto. Más de allí no hay. Es decir, se identifica específicamente qué es lo que se va a trabajar. Entonces, con esto nos permite a nosotros que, que haga una representación más detallada sobre lo que se va a estructurar o lo que se va a trabajar en el proyecto. Entonces, es importante, dentro de los propósitos sería, uno, hace eco a los objetivos de proyecto. Aquí vamos a identificar las principales actividades de trabajo que se van a lograr o se necesita para lograr la meta. Hay un organigrama del proyecto. ¿Cómo? Bueno, aquí se van a determinar elementos claves, lo que son las tareas, y hay diferentes subtareas o un flujo lógico de cada una actividad una con otra. Hay una lógica de seguimiento en cuanto a lo que tiene que ver cómo asignamos los presupuestos. Se utiliza para comunicar el proyecto, también identifica el avance del proyecto en donde podemos ir viendo, completando cada uno del avance de las diferentes casillitas que tenemos allí y podemos indicar cómo es que vamos cada uno de ellos. Mejora la comunicación del global del proyecto, claro. ¿Por qué? Porque identifica realmente en esas casillas quién es la persona cada uno de ellos y cómo vamos. Demuestra cómo se controla el proyecto, por supuesto, porque crea una estructura en donde nos permite visualizar el proyecto que estamos efectuando. Entonces, permite este desglose en la organización, nos permite a nosotros definir el trabajo a realizar y asignar lo que tiene que ver lo que son los paquetes de trabajo. Entonces,
La ventaja de utilizar esta herramienta, ¿cuál va a ser? Que permite una mejor visualización sobre las actividades de proyecto y los supuestos que vamos a tener a nivel de lo que tiene que ver, por ejemplo, un nivel base. Ujú. Ok, perfecto. Esto para recapitular un poco el tema de lo que es la estructura de desglose de trabajo, que es lo que se llama el LDT, que se nos permite realmente nosotros poder visualizar de una mejor manera. La conformación del equipo del proyecto, el conflicto y la negociación. A ver, un conflicto mucha gente lo entiende como algo malo, como algo que se debe evitar. Conflictos van a haber siempre. Conflictos pueden ser buenos en el sentido de que depende cómo se negocien, cómo se trabaja en cada uno de ellos. En un proyecto, con mucho más razón, lo va a haber. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipos siempre genera en el sentido de que vamos a tener profesionales en el mismo campo u otros. Hay un dicho que dice, donde hay dos o tres abogados, van a haber cinco, seis, siete pensamientos, más bien. Por ejemplo, dicen allí. Y también en algunas otras ramas. Entonces, eh, un gerente de proyecto debe hacer que se cargue su cargo de un proyecto y un equipo que va a ser unificado, en donde va a ser premiadas por el esfuerzo. Claro está que en la realidad la conformación de equipos de trabajo, pues en las organizaciones se encuentra a veces un poco disconforme para poder prestar algún elemento para poder realizar cierto XY proyecto. Es un poco complicado, ¿sí? Entonces, dentro de los puntos claves o las interfaces críticas para desarrollar proyectos están, primero, vamos a identificar el conjunto de habilidades necesarias. Es decir, no es solamente el hecho de que yo tenga un proyecto y yo requiero gente, yo necesito saber cuáles son las habilidades que necesita para X o Y etapa, para X o Y proyecto, para X o Y entregable, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer una evaluación, cuáles son las habilidades para esos miembros para completar y para realizar las diferentes labores dentro del proyecto. Luego de allí que ya identificamos, ahora sí, bueno, dentro de la organización, identificamos a ver si tenemos personas con esas habilidades o no. Vamos a hacer una evaluación de personal, si cuenta esas habilidades o no. Bueno, ¿y qué pasa si no lo cuenta? Pues tenemos que ir afuera. Tenemos que ver cómo hacemos porque necesitamos profesionales de X o Y para poder solventar las circunstancias. Incluso también podemos el tema de la capacitación. Hablar con los miembros potenciales del equipo y negociar con los jefes funcionales. Claro, ¿por qué? Porque aquí lo primero que siempre le colocan a uno es, bueno, y dígame una cosa, ¿y cuánto tiempo los van a requerir? Ujú. ¿Y quién debe elegir a la persona que se asignará al proyecto? Ujú. ¿Qué sucede cuando se prestan en circunstancias especiales? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Me lo van a brindar después? ¿Se lo llevan por un tiempito? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, los recursos siempre se negocian con los jefes de departamento. Se negocia en el sentido que voy a utilizar este recurso por tanto tiempo, en donde vamos a tener ideas claras para trabajar en tanto tiempo, que es muy importante la comunicación para eso. Crear planes alternativos. Bueno, ¿cuáles son las opciones como gerente de proyectos cuando los recursos no están disponibles? Es decir, vamos a tener que tratar que cómo ajustar la programación de las actividades de proyecto. El otro, de conformar el equipo. Ya tenemos esa parte, ahora sí, vamos a conformar el equipo. Ahora, existen características de equipos efectivos de proyectos, como por ejemplo, bueno, primero que nada vamos a tener claro la misión en común. No es la misión mía, la misión suya, la misión en específico del proyecto en donde vamos a tener una interdependencia productiva. ¿Qué quiere decir? Que cada uno por aparte, el trabajo de cada uno va a sumar y debe haber una cohesión, debe haber una confianza. ¿Qué pasa? Porque a veces pasa que lo que hace otro tiene que revisarlo, lo que hace el primero tiene que revisarlo todo el segundo y el tercero no se queda atrás. Entonces las situaciones van caeciendo de tramitología y no avanzamos. Entonces hay que poner bien claro cuáles van a ser los puntos en donde se debe hacer una revisión, ¿verdad? Dar un entusiasmo y orientación a los resultados. A veces fracasan los proyectos. ¿Por qué? Porque pueden haber las metas.
que son poco desarrolladas, poco claras, es decir, no tengo los objetivos claros, no sé para dónde voy. Bueno, y a veces pasa que tengo múltiples interpretaciones de lo que se quiere hacer y eso mira la voluntad para el trabajo y aumenta el conflicto, aumenta de que yo no sé, yo soy el que sé de aquí cómo desarrollar esta cosa, el otro no, yo sé, no, usted no sabe. Bueno, ¿y cuál es el objetivo claro para poder desarrollar el proyecto? Hacia dónde vamos? Las funciones de interdependencia en lo que tiene que ver con el equipo mal definidas cuando los miembros de equipo no son conscientes de sus funciones y sus interdependencias en cuanto a que se pierde tiempo por, por, por cosas que ni tan siquiera agregan valor. Entonces, la falta de motivación del equipo de proyecto. A veces se comienza con bastante fuerza, pero posteriormente van cayendo. Entonces, a veces pasa de que el proyecto se percibe como innecesario. Por ejemplo, a veces hay que alguna gente dice, no, no, es que esto no sirve para nada o no debería tener y a veces también se tiene por el tema de baja prioridad. ¿Por qué? Porque son más importantes otros. Pero bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los otros? Hay que motivar en el sentido de decir, bueno, porque este proyecto es necesario y a veces pasa también porque existe una comunicación deficiente. Yo creo que es uno de los puntos más relevantes cuando hay una comunicación deficiente. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que opina el otro, yo no sé lo que pasa acá y a veces no me tienen informado y de ahí vamos en un sentido unos y otro en sentido otros. No hay una comunicación asertiva acerca realmente de los intercambios de relación, porque si fracasamos, fracasamos todos, no fracasa uno, ¿verdad? El liderazgo deficiente, a veces pasa que, pues sí, los líderes no realmente no trabajan con el equipo, incluyéndolos en los niveles de motivación y circunstancias. Entonces, hay diferentes etapas de desarrollo del grupo, en donde hay formación, adaptación, asimilación y desempeño, y la terminación, en donde existen características para desarrollar estas circunstancias. ¿Tenemos que trabajar con la gerencia de conflicto? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque un estudio afirma que el gerente promedio gasta más de 20% de su tiempo tratando con los conflictos. ¿Qué es lo que pasa? No desarrollamos ciertas circunstancias en gerencial cuando todo el tiempo pasamos resolviendo esos conflictos de cómo solucionar ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué es un conflicto? Da inicio cuando se percibe que alguien ha frustrado o va a frustrar uno de sus principales asuntos de interés. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Es necesario que el manejo de este conflicto, en donde nos permita a nosotros no estar todo el tiempo en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a mucho tiempo, desgaste. Entonces, eso es fatal. ¿Sí? Ok, seguimos. Características del conflicto. Bueno, el conflicto puede darse orientado a las metas. Entonces, se asocia con desacuerdos entre los resultados del alcance del proyecto. Puede ser que las metas no estén relacionadas para uno, para otros sí. Entonces, es necesario poderlo tener bien claro. Entonces, el conflicto administrativo, a veces surge también dentro de lo que tiene que ver con la jerarquía, la estructura organizacional, que a veces se tiene de que no, eso va a depender de la filosofía de la empresa, en donde se gestione cada una de las circunstancias. ¿Sí? El conflicto interpersonal, ese es uno de los mayores que se da, en donde eh, a veces por el tema de los miembros o de los interesados, existe una circunstancia interpersonal que no deja paso a diferentes circunstancias. Para eso existe algo que se llama la negociación. La negociación, a ver, aquí todos ganan, todos pierden. Ujú. ¿Es necesario ceder? Sí, para ganar. Entonces se basa con la capacidad del gerente para usar esa influencia productiva. Y obviamente esto va a ser un tipo de arte. ¿Por qué? Porque, repito, a veces el tema de que todos quieren ganar, pero nadie quiere ceder, ¿verdad? Nadie quiere ceder. Entonces es necesario ceder. Dentro de la gerencia del riesgo que se presenta en un proceso de administración, es una forma sistemática que vamos a irla trabajando y consiste en 4 etapas. Primero, vamos a tener que identificar los riesgos. ¿Los riesgos asociados a qué? A bla, bla, bla. No. Los riesgos asociados al proyecto. Es decir,
realmente cuáles pueden afectar al proyecto. Obviamente que estamos hablando de que a ver, que caiga un meteorito. Bueno, sí, pero ¿qué tan probable es que eso pase? Ahí es donde vamos a después analizar. Pueden ser. Mira, el tema del COVID. Sí, claro, muy de aboga en el sentido de algo incorporado de una forma abrupta en la sociedad, sí, pero habría que ver la probabilidad de la consecuencia, que es el segundo punto. Entonces, tenemos que identificar cuáles son realmente asociados al proyecto, asociados al manejo del mismo. Después vienen las análisis de las probabilidades, es decir, qué tanto es efectivo que se puede dar y la consecuencia. Dentro de ese tema de las probabilidades es realmente cuánto es que podría pasar ciertas circunstancias y qué consecuencias traería esto que afectan al proyecto. Ujú. Luego de allí vamos a identificar con, por ejemplo, una tabla de calor u otras, ver cada una de ellas en una tabla también de colores en donde el riesgo sea alto y la probabilidad es alta también, que es una forma, una matriz que se puede trabajar, en donde podamos estratégicamente utilizar formas de mitigación de riesgo, en donde vamos a colocar cuáles vayan a ser para poder atacarlas. Y luego es el tema de control, claro. ¿Por qué? Porque es necesario tener un control sobre estos riesgos, porque no es nada más que lo identifique, pero no lo controlamos. Es necesario controlarlos. Entonces, variables comunes de riesgo, por ejemplo, a veces se dan riesgos en el mercado. ¿Por qué? Porque puede darse que el volumen previsto de ventas o el real para el nuevo proyecto no se materialice o sea inferior a la previsión inicial. Puede darse riesgos políticos, pueden haber cambios legislativos, regulatorios u otros que se pueden dar para forma ambiental u otros que están generándole que podrían generar alguna afectación. Riesgos técnicos, bueno, realmente cuál sería para que el proyecto pueda continuar en lo que tiene que ver con el alcance con respecto a las partes técnicas y uno de los puntos súper importantes que es el tema de la financiación. O sea, ¿qué tan probable se da de que los ingresos del proyecto no sean suficientes para pagar las deudas? ¿Realmente estamos abarcando completamente el presupuesto o nos estamos yendo más allá? ¿Tenemos certeza que exista ese presupuesto o no? El impacto ambiental, bueno, realmente si genera algún impacto el, el proyecto y si lo genera, bueno, es necesario analizar realmente cuáles son los adversos, es decir, qué situación podría conllevar a que este proyecto se caiga si no tenemos un visto bueno, si no tenemos algo que tiene que ver con el tema ambiental. El riesgo de costo, cuando son, por ejemplo, se excede demasiado a veces sobre temas optimistas en lo que es la estimación, riesgo de programación. Cuando yo programo un proceso base que se dice, bueno, vamos a durar tantas semanas, pero realmente no tenemos esa certeza. Y el riesgo de calidad, bueno, la calidad es muy subjetiva, pero realmente cuáles van a ser los resultados esperados en el sentido de que nosotros desde el principio indicamos en el alcance cuáles van a ser las diferentes etapas para que decir que este producto es de calidad, es decir, cumple con las necesidades del cliente. Ujú. El riesgo gerencial, bueno, a veces pasa que las estructuras, en cuanto a lo que tiene que ver, que no haya un buen desempeño en la parte gerencial, en donde hayan ciertos roces. El riesgo de integración puede darse, por ejemplo, a veces también con el tema de patrocinador. Existe también, es muy importante el tema de patrocinador, porque, a ver, ¿quién nos va a apoyar en generar este proyecto? Tiene que haber un patrocinador y un promotor, en donde podamos tener siempre una relación con el tema de conflictos. ¿Por qué? Porque es necesario apoyar este proyecto y si no se apoya el proyecto cae. ¿Ok? Actos de Dios, bueno, como les mencionaba, algo que está fuera del control del proyecto, por ejemplo, un, un asteroide, una marejada, no sé, dependiendo de este proyecto, ¿verdad? Alguna situación ambiental que pueda darse.
que puede traer a traspié el proyecto. ¿Ok? Hay otro que quiero traerle acá sobre la gestión de la calidad, en donde, a ver, ¿cómo gestionamos la calidad? Primero que nada, es necesario establecer qué es calidad. ¿Por qué? Porque calidad, todo el mundo habla de calidad, pero realmente la calidad por calidad no existe. Porque para calidad para unos es una cosa y para otros es otra. Para mí la calidad, por ejemplo, de un pollo, por decirle algo de comida, mira, la calidad de un pollo radica en que no debe ser muy grasoso, que no debe ser muy salado, pero tampoco sin sal. Puede ser que sea crispy o no. Aparte de eso, que sea grande. Y otros pueden decir, no, 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 es que muy grande, más bien puede darse que no se cocine bien, entonces, y entonces otros dicen, no, no, es que más bien pequeñito y que tenga más juguito. Y que, me explico, cada uno puede desarrollar y decir, no, no, es que para mí la calidad de este producto pollo puede ser diferente. Entonces, es necesario siempre establecerse esos objetivos claros acerca de cuál es que va a responder a la calidad. Entonces, ¿qué relación hay entre la gestión del alcance y la gestión de la calidad? Mucho. ¿Por qué? Porque el alcance del producto, cuando usted hace unas especificaciones técnicas, con eso nosotros medimos, podemos medir los requerimientos en lo que le llama la calidad del producto como el alcance del producto, es decir, hasta dónde va. Es diferente el alcance del proyecto que del alcance del producto. Muy importante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es necesario establecerlo. Existe una forma de planes de gestión de la calidad que yo no quisiera ver mucho acá, pero más que todo es que debemos de extraer métricas, debemos tener una frecuencia de la gestión de la calidad. Esto también están dentro de los rubros que se mencionan en el proyecto, en donde dice, bueno, ¿cómo vas a medir esa calidad? ¿Cómo vas a medir qué tipo de rúbrica vas a colocar para establecer ese control de calidad en cuanto a los que tiene que ver con las actividades, la frecuencia, qué vas a hacer para poder decir, sí, este producto realmente es correcto, es bueno. El plan de recursos humanos, que también está dentro de uno de los entregables para el segundo entregable, parte B. Bueno, ¿cuál es el plan de recursos humanos? Es decir, ¿qué recursos humanos voy a utilizar dentro del programa de proyecto? Definición de roles, súper importante. Este punto es súper importante, en donde yo voy a definir cuáles son los roles y las responsabilidades de mi equipo. Juan, Paco, Pedro de la Mar tiene esta y esta y este y estos roles y estas responsabilidades que tiene que ir asumiendo en tanto tiempo. Por lo tanto, debe colocarse algo que se llama matriz de disponibilidad de recursos, es decir, para cada una de las actividades, recuerdan lo que es el DDT, cómo vamos a asignar estos recursos, cómo se van a definir estos recursos y podemos darle una disponibilidad que efectivamente puedan a trabajarlo. Luego de allí, bueno, necesitamos procesos de contratación de personal. ¿Por qué? Porque no tenemos el personal necesario o es necesario hacer algo que se llama capacitación. ¿Cuáles van a ser las necesidades de capacitación de este personal? No lo sé, solamente ustedes lo sabrán. Luego el otro, reconocimiento y premiación, por supuesto, siempre es necesario en el sentido de que, bueno, mi trabajo ha sido algo, por ejemplo, se utiliza en unas empresas lo que se llaman el Balance Scorecard u otro en donde le permite un reconocimiento, políticas de procedimiento, seguridad del personal. Toda esta parte de plan de recursos humanos que viene en el apartado específico del proyecto, la parte B, es necesario colocarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener algo que se llama una matriz RAM. Esta matriz nos va a permitir a nosotros también poder gestionar y poder eh, colocar tanto los interesados como la parte del plan de recursos humanos. ¿Cómo vamos a trabajar con ello? No lo sé. Díganme ustedes los que tienen que indicarme cómo lo van a hacer. Ahora bien, hasta aquí llega prácticamente lo que está la gestión, pero yo quisiera mostrarles un poquito más para que vea que el tema, a veces el hablar y hablar, pero es importante llegar e ir directo a lo que, por ejemplo, se han realizado. Voy a mostrarles algunos ejemplos. O si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Mientras yo busco acá y comparto. Si no tienen preguntas, continuamos.
¿No tienen preguntas? Sí, todo bien. Todo Yo bien, creo todo bien. que sí, sí, es que todavía no hemos llegado tan largo, entonces Ujú. yo creo que hasta cuando lleguemos ahí tal vez se pueden desarrollar más, pero por el momento no. Ok, voy a mostrarles entonces que aquí quiero mostrar para que vean que lo que estamos hablando no está en el aire, sino se tiene que plasmar. Voy a, vamos a ver pantalla acá, tal vez en la pantalla completa que nos permite. Ujú. Me dicen cuando están viendo, por ejemplo, el Word, me pueden decir. Listo ya. Ok, este es un ejemplo de tantos miles que pueden haber. Ujú. Un ejemplo que se realizó en su momento, por ejemplo, que se llama el plan de gestión de una empresa que era Vista Flores, aquí se le llamó. Bueno, mi persona fue en aquel momento que trabajé, ok, en donde se estableció y se dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer objetivos generales y objetivos específicos sobre el proyecto que se va a realizar. El plan de gestión de interesados. Bueno, el plan de gestión de interesados debemos de nosotros establecer quiénes son los interesados del proyecto, quiénes serían los que podrían influenciar en el desarrollo del proyecto, como se llame X o Y, como se llame el proyecto. Entonces, se tiene que tomar diferentes roles, uh-huh, en donde nosotros decimos, bueno, mi proyecto se encuentra acá. Yo tengo consumidor final, tengo el cliente de proyecto, el gerente de proyecto, proveedores de servicios, entes reguladores, la comunidad, los competidores. Vean, existen situaciones que son a lo interno y a lo externo, en donde nos permiten a nosotros poder identificar realmente cuáles van a ser cada uno de ellos. Por lo tanto, luego de allí, vamos a decirle, clientes de proyecto, bueno, ¿quién va a ser aquí el patrocinador que nos va a representar directamente, en este caso, al proyecto? En este caso era un grupo de inversionistas. ¿Y quién va a ser el gerente de proyecto? ¿Quién va a ser los proveedores de servicio? Y así cada uno de ellos en donde identifiquemos cuáles van a ser. Proveedores de servicio, por supuesto, es que es necesario. Si yo hago un proyecto, por ejemplo, de cero, en donde lo que se va a realizar es, en este caso, que era un proceso constructivo, en donde pues el banco es uno de los interesados, el AIA es uno de los interesados, la compañía de fuerza de luz y otros, los entes reguladores, por ejemplo, los permisos que tienen que ver con trabajo, la municipalidad, todos estos, la comunidad, por supuesto, la comunidad. ¿Por qué? ¿Dónde se va a desarrollar el proyecto? Ok, resulta y sucede que tengo un lote y en ese lote voy a desarrollar un proyecto habitacional o proyecto, whatever. Vamos a poner una fábrica de, pues la gente que vive alrededor van a decir, ¿qué fábrica me van a poner allí? Mucho ruido, pues aquellos olores. ¿Qué es lo que va a pasar? Existen efectos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque pueden darle plusvalía o como puede darle más bien al contrario, un bajo valor a las propiedades alrededor. Entonces es importante que la comunidad, el consumidor final, la competencia, quienes van a estar interesados. Entonces, todo este tema nosotros lo gestionamos específicamente en cada uno de ellos, en donde se va a ubicar el proyecto, vamos a analizar los interesados. ¿Por qué? Porque existe un poder en el sentido de cuáles van a ser esos interesados para saber decir, bueno, cuáles van a ser la influencia y cuál van a ser el poder. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen mayor intensidad de influencia dependiendo de lo que se va a realizar o de poder. Por lo tanto, conforme vamos mencionando o tomándolo, dependiendo de, vamos a tener una influencia en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, luego tenemos acá, hicimos una matriz de interés, poder, poder, influencia, en donde representamos a uno con un mapa de calor en el sentido de establecer realmente cuáles eran los que mayor podrían tener una influencia o poder. ¿Para qué es eso? Para poder atacarlo, para poder trabajarlo, para poder nosotros tener información básica que nos permite gestionar adecuadamente cada uno de los diferentes este, eh, clientes o lo que es específicamente sus interesados. También vamos a ver un plan. Ok. El plan de la gestión del alcance que estamos trabajando. Bueno, vamos a ver.
Primeramente, vamos a establecer todo el alcance, que va desde el inicio hasta el cierre. Ojo, va desde el inicio hasta el cierre. ¿Qué actividades debe tener? Tenemos que mostrar toda esa parte. Esto es un ejemplo, ¿ok? Entonces, esa estructura, después de allí, vamos a ver qué son los requerimientos. Tenemos una lista de requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos que yo necesito para poder hacer? Luego vemos una matriz de responsabilidad de requerimientos, en donde quién va a ser los interesados, qué es lo que van a ir relacionando para poder establecer quiénes son los que deben de ir ejecutándolo. Vamos a hacer algo que se llama un enunciado del alcance. Aquí se va a enunciar el alcance. Dentro de este proyecto no tenemos un diccionario, pero el EDT sí, en donde el EDT nos va a permitir a nosotros trabajar en esa estructura, ¿ok? Nosotros también tenemos el control del alcance, cómo se va a controlar, listado de esas actividades, cuáles van a ser las actividades. Aquí, el listado de las actividades, esto es el EDT segregado, en el sentido de que podemos decir, bueno, el primero va a ser esto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en donde todo esto que está acá son actividades y situaciones que debemos de realizar, ¿sí? Como vemos en manera general. Luego vamos a ver tal vez acá que me permita. No lo tengo acá, qué bonito, no los tengo las actas, que también nos permitiría verlas. No los tengo por acá. Me voy a no guardar. Permítanme nada más un momento, que tal vez nos permita con esto. Permítanme un momento. Ujú. Ok, vamos a ver cómo los comparto. Compartir. Aquí pantalla. Acá. Vamos a ver. Otro ejemplo que tenemos. Vamos a ver. Profesor, ¿y es necesario colocar las cotizaciones? ¿Es necesario que sea que los costos sean reales? Sí, claro. Y si nosotros hacemos un proyecto en donde nos requiere ajustes, ¿cómo vamos a medirlo? Pues sí se puede, claro que sí, sí se puede. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, es necesario tener lo siguiente: ajuste de cronograma de la línea base, cómo se van a trabajar, sobre qué tiempo, durante qué se va a hacer. Tenemos que llevar la documentación administrativa en donde eso es un ejemplo, repito, cómo es que va a trabajar. Tenemos el tema salarios mínimos, que para la gente, cotizaciones sobre los mobiliarios, cotizaciones sobre lo que ustedes van a trabajar, del mobiliario en general, son insumos que ustedes van a requerir para hacer el proyecto. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario, si no, ¿cómo vamos a sacar un costo? No podemos. Distribución de equipo del proyecto en diferentes actividades, por supuesto. ¿Por qué? Porque con el EDT nos permite a nosotros decir, bueno, eso es lo que se va a trabajar, cuántas horas de trabajo, cuánta duración, cuándo comienza y cuándo finaliza. Me preguntaron, profesor, pero es que puedo sacar esto ¿en dónde? Bueno, y hacemos un recorte del Microsoft Project, en donde nos permite extraer la cantidad de horas que están trabajándose, que se van a trabajar para el proyecto. Tenemos una bitácora, porque en este ejemplo en específico se da, ¿verdad? Tenemos minutos para reuniones y otros. Verificación de horas. Repito, es que este era un tema de construcción y otros. Tenemos incluso un formato de registro de quejas, de reclamos, que eso va a depender, ¿verdad? De lo que se va a utilizar. Y vamos a ver tal vez algo que pueda para el plan de la dirección del proyecto. Este es muy interesante, que es sobre el diagrama de gestión de cambios. Siempre se van a dar cambios. Entonces, ¿cómo es que vamos a atacar este tema de cambios? En donde nosotros vamos a dar inicio, vamos a dar un flujo, en donde decir, bueno, si necesita un cambio, un cambio no es simplemente hacer el cambio por hacerlo y sin registrarlo. Necesitamos sacar un formulario, necesitamos hacer algo, necesitamos tener un flujo en donde nos permita decir, bueno, ¿qué va a pasar si hay algún cambio? Si hay un cambio, necesitamos, ok, vamos para acá. Si hay un cambio, tenemos que registrarlo y recuerden que tenemos el tema de las aprobaciones, porque si no en el aire, no, tiene que haber una aprobación. ¿Para qué? Para que exista algo que sea
el control de cambios en donde ustedes se permitan poder tener ese, valga la redundancia, ese cambio a la línea base, en donde nos permita poder aprobar esos. ¿Por qué? Porque el costo es mayor, siempre es necesario. Y un punto súper importante. En los dos, parte A y parte B, vienen lecciones aprendidas. Profesor, ¿qué son lecciones aprendidas? Bueno, de acuerdo con el proceso que se ha ido llevando, ¿cuál es lo que se rescata del proceso de administración de administración del proyecto? Bueno, ¿qué cambios? ¿Cuáles son esas lecciones que podemos tratar o llevar al, al proyecto que nos permitan posteriormente en alguna eventual proyecto relacionado podamos obtener información? ¿Ok? Entonces, eso lo quería traerlo también a colación para que ustedes lo tengan. Vamos a ver, tal vez el tiempo me... Ah, la gestión de costos. Bueno, eh, pues los costos, necesitamos siempre estimar los costos. Vamos a tener que determinar el presupuesto. ¿Cómo vamos a controlar los costos? Ujú. Entonces, tenemos que tener el acta de constitución del proyecto. O sea, ¿cómo va a integrar el proyecto? ¿Cómo vamos nosotros a dirigir este proyecto y establecer el cronograma? Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente. Recursos humanos. Bueno, ¿quiénes van a ser? ¿Cómo los vamos a trabajar? Bueno, necesitamos establecer cargas sociales. Sí, sí es necesario. Ah, ok. ¿Cómo vamos a hacer para decir, bueno, cuántas son las personas que necesitamos? Necesitamos esta persona, cada uno con sus costos. Costo por financiamiento. Bueno, en este caso nos íbamos a financiar con un banco. Bueno, ¿y cuánto es el costo por esta circunstancia? Realmente, ¿cuánto es el apalancamiento que tenemos? ¿Ok? ¿Cuánto tenemos que pagar? Y la propiedad, bueno, si es necesario comprar la propiedad, si el terreno o no, los trámites de todo el tema de la urbanístico. En caso de ustedes desconozco. El trámite ya, la parte constructiva, la parte de desarrollo del producto de ustedes o el servicio, no lo sé, en donde colocamos la estructura de qué es lo que se iba a hacer en su momento. Posteriormente, nosotros en este caso estamos indicando que se iba a trabajar con un medio de lo que es una bienes raíces que nos cobraban un 5% de comisión. Ujú. Entonces, todos esos costos son necesarios tenerlos, ¿sí? Todos, ¿ok? El tema del mobiliario que vaya a utilizar, ¿para qué? Para la venta del mismo, ¿ok? Entonces, determinamos el proyecto. ¿Cómo? Bueno, recuerde que los costos son costos variables, costos fijos, ¿sí? Entonces, esos costos tienen que estar, siempre tienen que estar representados para decir, bueno, ¿cuánto es realmente el costo del proyecto para poder ir a hacer desembolsos y para poder ver el flujo realmente del mismo? Entonces, aquí está la planificación. Hicimos una planificación de desembolsos. Existe algo que se llama la curva S en cuanto a la relación de cada uno de los datos que se generen. Y después de ahí, ok, ¿cómo vamos a manejar recursos humanos del proyecto? ¿Cómo se va a trabajar la estructura organizacional del proyecto en el sentido de, vamos a ver, para que ustedes digan, bueno, este proyecto va a trabajar así, 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 necesitamos establecer y decir, bueno, ¿cuál es la estructura? Tal vez hoy día dice inclusive no funcional, sino organizacional como tal, en donde cuáles son los requisitos, cuáles son la estructura que requiere esta empresa. Vamos a necesitar un director de proyecto, un auxiliar contable que se puede subcontratar. Vamos a también los subcontratos, por ejemplo, la parte legal, la parte de construcción, la parte de bienes raíces y el grupo de inversionistas. Ese fue un caso muy específico, ¿verdad? Ustedes tienen que demostrar cuáles van a ser en específico y determinar cuáles van a ser, ¿sí? En donde tenemos también hasta perfiles de cada uno de ellos. Y la tabla de roles y responsabilidades de proyecto que estábamos viendo. Ok, bueno, ¿cuál va a ser realmente el, los roles y los responsables de proyecto en donde acá es importante que estamos estableciendo que las responsabilidades que debe realizar cada uno de ellos? Es súper importante. ¿Para qué? Para tener bien identificado qué es lo que van a hacer. ¿Para qué? Para luego trasladarlo a algo que se llama, y así se le denomina,
que se llama RAM, que es la matriz de asignación de responsabilidades, en donde colocamos los requisitos perdón, los entregables que se dan con lo que tiene que ver con paquetes de trabajo para decir, bueno, quiénes son los responsables en cada uno de ellos. Esto nos permite muchísimo, muchísimo a poder llevar un control y poder tener esta candelización de los recursos humanos y también a lo que es la comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué la comunicación de proyecto? Porque si nosotros ya tenemos esta estructura, podemos decir, bueno, cada uno quien le toque qué es lo que requiere. No sé si con esto les queda un poquito más claro que sí, efectivamente, podemos hablar, pero ¿realmente sí es aplicable esto? Sí, sí es aplicable. ¿Realmente sí es necesario colocar todos estos datos para poder llevar control? Sí, es necesario, porque si lo que no se controla no se mejora y lo que no se mejora, ¿verdad? Queda en el aire. Entonces es necesario tener estos datos para poder administrar el proyecto. ¿De acuerdo? Repito, este curso no es no es un tema de crear un proyecto y evaluarlo, a ver si es factible o no es factible. No, eso no es. Es administrarlo. Y la administración correcta es saber qué recursos necesito yo para poder realizarlos, qué costos llevan, qué gestión de comunicación, las matrices, todo lo que tenga que ver, cuáles, las matrices de comunicación, de recursos humanos, de costos, de riesgos, todos esos. ¿Para qué? Para que en una eventualidad yo pueda administrar correctamente este proyecto y llevarlo a buen puerto y terminarlo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Cedo la palabra. Profe, una consulta, digamos, en ese caso uno tendría que tener la aprobación completa de la empresa, ¿verdad? Claro, no sé, a ver, ¿a qué se refiere? Sí, Eh, digamos, como por ejemplo este tema de como o por ejemplo esta parte que usted dijo como de del programa Project, que lo recorta, o sea, todo eso está dentro de la empresa, porque uno lo que va a hacer es como buscar un proyecto de una empresa que ya exista, ¿verdad? Sí, esa es una opción. El tema de eso es si ellos tienen programado eso o no. Puede ser que vamos a gestionar un proyecto y ni tan siquiera, o sea, tienen la idea, vamos a hacer un proyecto y no tienen tan siquiera las actividades básicas para poderlo realizar, pero ya tienen al menos una idea de cómo pueden interaccionar, me explico. Puede ser esa una. Dos, puede ser que el proyecto ya lo tengan más o menos programado y efectivamente van a tener que tener cada una de las actividades para ver si efectivamente usted tiene que dárselas o ustedes asignarlas, desarrollarlas. Me explico, cualquiera de ellas. Y obviamente si estamos hablando de un proyecto que vaya a realizar directamente con recursos de la empresa, en donde se esté ejecutando o no, porque hay proyectos en los cuales se establecen toda esta mecánica para después iniciar el proyecto. O sea, a ver, no nos tiramos a la calle a hacer proyectos sin tan siquiera tener el alcance, sin tener todos estos costos, porque es necesario esto antes de desarrollar el proyecto. No sé si me doy a entender. Sí, como Porque el preproyecto, digamos, sí, sí, como, sí, ajá. exactamente, correcto. ¿Por qué? Porque no puede ser que usted se tire a hacer el proyecto sin tener todas estas circunstancias, sin saber cuánto te cuesta, sin saber cuáles son los recursos que requiere, sin saber establecer la calidad del proyecto en el sentido de qué es lo que se requiere, sin establecer ustedes cuáles son las actividades que se van a ejecutar dentro del proyecto. O sea, entonces, si nos tiramos así a la calle, como dicen, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la parte, cuál es la parte de la metodología científica que puede llevar a buen puerto este proyecto? Ya, hagámoslo por hacerlo a lo tonto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo que venga. Y claro, a lo que tonto, a lo que venga es un desastre, ¿verdad? Entonces, a ver, repito, no es que sea un proyecto, no necesariamente que tenga que ser un proyecto que estén ya en una fase desarrollándose. Puede ser uno que se vaya a desarrollar, pero ya hay una estructura, ya hayan indicado cómo es que posiblemente que van a poder trabajar. Entonces, con esto, ustedes toman, ok, vea, es que hay tantas cosas,
Es Yo que, aquí, digamos, perdón que lo interrumpa, ujú, digamos, usted creo que fue en la primera tutoría había dicho, o sea, que uno puede escoger desde cero, escoger así como usted lo está dicho, como una idea base o algo como ya avanzado, pero usted dio por recomendación como, digo, obviamente desde cero es muy difícil porque uno, o sea, no lo tiene todo al aire, digamos, entonces uno tiene que, pero entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de escoger en una empresa donde un proyecto esté, digamos, como, ay, queremos hacer, no sé, una planta de un cuarto limpio nueva, y ujú, ya solo está eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia si no se tiene nada? Y, o sea, ok, digamos, ajá, sí. ajá. Sí, sí, no, 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 le entiendo. A ver, eh, hay dos cosas. Una, am, a ver, ustedes eligen el camino, ¿verdad? Existen proyectos de proyectos y existen recursos de recursos y los recursos son escasos. También existen prioridades de prioridades, porque ¿qué requiero? ¿Cuál es mi core de la empresa? Y si es necesario ese proyecto o no es necesario. Un proyecto de ampliación, un proyecto de cuarto limpio. O sea, a ver, ¿qué se requiere para poder hacer eso? Si ya lo tienen, bien. Si no lo tienen, también pueden desarrollarlo. Pero ya existe una idea. Entonces, ustedes, el gran tema es que ustedes puedan traer información. ¿Me explico? Que no se queden en el aire, en el sentido de que cuál es la siguiente etapa a desarrollar si no la saben. Es decir, Ok, no tienen funcionarios, no tienen una persona experta que decir, no, para hacer eso, para hacer la casa usted necesita un cimientos, para hacer la casa usted necesita desarrollar esto, eso. Hay una estructura para que usted pueda tener esa casa. Hay una estructura para que usted pueda desarrollar ese proyecto que usted me menciona. ¿Cuáles son las etapas que conllevan para desarrollar eso? Si no la saben, ¿cómo? ujú, O sea, es posible, pero me explico, se les puede dificultar a la hora de gestionar el proyecto. Entonces, eso, la respuesta a eso es, puede ser que esté el proyecto en avance, puede ser que el proyecto esté apenas en papel, que están planificándolo, y eso les ayudaría muchísimo en el sentido de que ya hay están trabajando sobre ella y ustedes pueden extraer información sobre las diferentes etapas del EDT, por ejemplo, y para ver quién se relaciona con qué, porque resulta sucede que si ustedes no saben quién se relaciona ni con quién, ok. ¿verdad? Ahí Ok, tenemos la incluso puede ser realizar una construcción de solo una vivienda en un condominio, o en este caso sería algo más grande como realizar casas en un condominio. O, por ejemplo, puede ser, sí, eh, a ver, por eso es que a veces yo no me gusta compartir mucho, ok, porque, a ver, eso es un ejemplo, sí, sí, es ese que que hay estoy mencionando, mucho. porque puede darse, por ejemplo, de un proyecto de un puente, un proyecto de una Ujú, carretera, un proyecto de generar, eso que usted me está mencionando, por ejemplo, vamos a hacer en la fábrica, vamos de lo más sencillo. Vamos a trabajar, resulta que eso es una mueblería y la mueblería va a trabajar ahora sobre otro tipo de muebles, ya no el mismo, vamos a trabajar otro tipo de muebles, pero para eso ¿qué requiero? Requiero otra máquina, otra maquinaria. ¿Qué maquinaria ocupa? Ok, ocupa otra maquinaria. ¿Qué insumos requiere para hacerle esto? Ok, yo ocupo esto. ¿Qué personal requiero para hacer eso? Yo requiero esto y esto. Aparte de eso, ¿qué permisos yo requiero para que poder ampliarlo y poder, o no requiero para poder hacer eso? Ok, ¿qué aparte de eso en el mercado? ¿Qué resulta de usted? ¿Cuáles son los posibles compradores, los posibles situaciones que pueden llevar a que caiga el proyecto, en el sentido de que puede ser que no, que esos productos que voy a desarrollar ya están en el mercado, y entonces ¿qué se está diferenciando? Ni no sé, nada más que yo quiero. Me explico. Entonces allí todo eso va generando. ¿Cuánto es el costo al fin y al cabo de desarrollar este proyecto en cada una de las etapas que ustedes van recopilando? Usted dice, no, ocupa esta etapa, esos son los tiempos, esos son los costos, va primero A, va después C. Yo puedo hacer A y C, sí, y dejar B ahí, sí, inicia el final, sí, o el medio, cuáles son las actividades divergentes, cuáles son las actividades convergentes, o sea, todo ese tema, ujú. Ok, esa es como la parte también usted donde dice donde en los anexos se juntan como los presupuestos, entonces presupuesto de clavos, de madera, de todo, entonces de uno todo, tiene que ir haciendo, ok, ya lo entendí, ya agarré la todo, idea. de todo, de Sí. cuáles son realmente el presupuesto que usted requiere para que poder llevar ese, porque es necesario controlarlo, porque si no los costos se me disparan, entonces el Ujú, proyecto no puedo salir. Yo no puedo agarrar algo de la nada, que el costo, porque yo necesito, por ejemplo, es que qué tirada cuando yo les digo un ejemplo, porque hay muchos. Si hay un ejemplo, repito, de un servicio, porque también de un servicio puede darse, en donde requiero profesionales para brindar ese servicio. Un call center.
cuáles son las actividades para poder llegar hasta ese concepto. Si es la parte de conformación de call center y viene la parte tal vez de conformación de grupos o la parte de servicios, depende. También ahí le vamos a dar la palabra a Laura. Laura. Gracias, profe. Bueno, yo que les estoy prestando atención a todo lo que están hablando, me surge una duda. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy trabajando, digamos que recientemente ejecutaron un proyecto de remodelación, pero digamos que todo eso se hizo así como quien dice, vamos a hacer y tum, 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 tum. Yo puedo pedirle permiso a esa empresa y como ejecutar la parte escrita del proyecto de remodelación que está en proceso pero que no se hizo y presentarlo como proyecto. Sí, claro, en el sentido de que como deberían de hacerlo correctamente. Ajá, exactamente, como debió de hacerse, digamos. Porque repito, en la primera tutoría yo me acuerdo que yo les mencioné acerca de una señora empresaria que quería desarrollar un proyecto y que nos dijo cuál era la viabilidad. A ver, que analizamos primero el estudio de mercado, el estudio de viabilidad. Nosotros hicimos todo el proceso, a nosotros nos pagaron y le dijimos que no era viable, mucho menos ya a la parte de la administración como tal, la gestión. ¿Y sabe qué nos dijo? Nos dijo, bueno, no me importa, yo lo voy a hacer. Sí, porque digamos que tenía la plata, pero al final de Tenía cuentas la plata. No le importaba perderla. No le importó. Y miras qué increíble. No solo eso, resulta que sí ganó. Nosotros no teníamos un dato que ella sí tenía. Que ella abarcaba a todos los clientes porque ella tenía otra, ¿cómo llamarle? Como una base de datos. Otro negocio relacionado. Entonces los clientes tenían que comprarle a ella o le compraban a ella. Sí, nosotros no lo sabíamos, nunca nos lo brindó, claro, se quedó calladitica. Entonces, que lo claro, ¿por qué? Porque resulta que, a ver, en el mercado hay mucho. Y resulta que cuando ya después, ok, administrémoslo, pero se puede administrar en el sentido de que siempre y cuando podamos tener un control, una base sólida, científica, no una base de el pum, 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 porque, ay, queremos hacer tal cosa, mira cuánta plata hay, mira, yo creo que hay como 5 millones de ahí, y ¿cuánto nos saldrá esto? Preguntémosle a Sí, y Juan, preguntémosle a haciendo Juan, un y llegan, presupuesto ahí en ajá, el aire ajá, sin ajá, mucho detalle. preguntémosle a Juan que Juan ha hecho de ahí un galerón, tal vez, y llega el otro de Juan le dice, mira, yo cuando hice una cosa así en construcción, me costó, a mí me pagaban como 1.500 la hora, 2.000 colones la hora, y yo vi que se gastaban tantos tubos, y tienen que comprar como 10, 40, 50, 70, 80 tubos, y el zinc, y sí, o sea, me explico, al fin y al No cabo, tiene no tiene nada de formalidad. no, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa? Van a llegar a gastar muchísimo más, pero el tema acá no es la preparación, no es cómo preparamos para evaluar el proyecto, sino cómo gestionamos el proyecto. No sé si ahí está el detalle, el punto en donde cómo nosotros durante el proyecto, cómo gestionamos los diferentes cambios que se van a realizar a través del mismo. Y es necesario, sí, claro, tener todos esos datos de costos y todo, porque son importantes, porque sucede que ahora el cliente ya no quiere eso, ahora el cliente quiere otra cosa, entonces la línea base puede cambiar. Sí, gracias, profe. Sí, pero alguna gente me dice, vea, es que es un machotero, porque también no se utilice. Bueno, y si no se utiliza, pues en buena hora, pero en la realidad sí se utiliza. ¿Por qué? Porque voy a utilizar, si me permite ese ejemplo de hacer una bodega, ampliar para colocar ciertos equipos, resulta que ni tan siquiera se vio realmente el campo si era necesario o si es flexible o no es flexible, porque puede aumentar o disminuir. Me refiero a la capacidad, dependiendo de, por ejemplo, lo que tengan ahí, no sé, ¿verdad? Entonces, sucede que es necesario hacer el galerón, es necesario hacer esto, lo otro, pero nunca midieron realmente si las máquinas cabían, si las máquinas que ustedes iban a necesitar realmente podrían ubicarse en el flujo lógico de producción. Todo eso tiene que tenerlo, entonces es necesario cambiar, hacer un boquete, hacer algo que es necesario, entonces, y eso no lo tenían contemplado, pero para eso existe el alcance. Es decir, si ustedes tienen claro el alcance, con ese vamos a morir.
vamos con todo el alcance. O hay un cambio, ok, control de cambios, pero eso le va a implicar tiempos, recursos humanos, le va a aplicar costos asociados a. Entonces, el proyecto ya no es para 30 semanas. El proyecto va para 40 semanas, 50 semanas. ¿Por qué? Porque esta gestión de cambios que usted tiene que autorizármelo, usted cliente, en donde usted ahora me dice que no, que va a ser de otra manera. Yo no autorizo nada, entonces yo no le hago nada. Ay, pero ¿por qué? No, es que si usted no me autoriza, ¿cómo voy a yo desembolsar de mi dinero? Algo que usted ahora quiere. ¿Me explico por dónde va el rezo? No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Y digamos que ya, pues tengo que hablarlo como con el grupo, pero ya sí tengo como una idea más Más claro. clara. Bueno, Sí. buenísimo. Qué dicho, qué dicho. Para eso son las tutorías. Para eso son las tutorías. Si tienen algún, os repito, a ver, aquí no muerden, menos en forma electrónica. Pueden pasar un virillos ahí, pero para eso son las tutorías. En el sentido de que si ustedes dicen, no, es que no lo entiendo, yo todavía no me siento a gusto con el tema del proyecto porque necesito bajarlo y algunas personas también yo tengo algunas preguntas allí. Profesor, yo tengo este proyecto en mente en donde se pueda aplicar, no voy a utilizar ni voy a decirlo, exponerlo públicamente porque no lo hizo público, me lo hizo directamente a mí. Créame lo que eso queda entre los compañeros de trabajo y mi persona. No lo voy a ventilar, salvo que ellos me digan, mira, es que quiero verlo en la tutoría para que ok, pero si no, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es, si usted me dice, es que tengo estas circunstancias, entonces yo le puedo decir, bueno, orientémonos por este lado, porque si no, no vamos a salir con estos requisitos del proyecto. Entonces, por experiencia, ya le puedo decir, por estos requisitos del proyecto es de difícil captación para colocarlo en el proyecto. Podría ser, pero con el tiempo, no, no ahora. ¿De acuerdo? Sí, todo claro. Sí, claro. Sí, y espero que tengan más dudas, Sí. para poderlas aclarar, pero no estas, que se vayan de aquí. Por eso es el tema del conflicto. ¿Por qué? Ujú. Porque quizás yo diga una cosa y ustedes me entiendan otra. Entonces se generan conflictos, pero hablando se entiende la gente, en el sentido de que, bueno, la meta, el objetivo son claros, son esto y esto y esto. Necesito que me entiendan, o perdón, darme a entender, porque a veces también pasa eso, que uno cree que lo tiene muy claro, uno dice, sí, es que lo tengo clarísimo, ¿por qué es que no me entienden? No, es que también no se da uno a entender las palabras que a veces utiliza. Entonces, es necesario que ustedes vayan con el proyecto al 100. Yo creo que tengan un 100. ¿Por qué? Porque eso les va a servir mucho, repito, para el tema de administración de proyectos, en donde no se me vayan a desbocar a otro curso. ¿De acuerdo? Por eso es que algunas personas dicen, no, es que es muy difícil sacarme de la mente de que no es un tema de preparación y evaluación. No, ya lo hicieron. Ahora sí, administrémoslo. Si es que tienen un curso, perdón, tienen un proyecto que lo realizaron allí, pueden utilizarlo acá. Sí, sí se puede. Pero siempre y cuando, repito, que tengan toda esa información para poder trabajar con el tema de costos, para tratar en el tema también de la gestión de los stakeholders, que también es muy relevante. ¿De acuerdo? De De acuerdo. acuerdo, sí. Perfecto, chicas. Un gusto de estar con ustedes. Cualquier duda, repito, para eso está la plataforma o la tutoría, que ya estamos en la tercera tutoría. Recuerden también, por último, nada más acá les voy a indicar, recuerden también que estamos en las actividades, la evaluación que vence mañana, ¿verdad? La actividad evaluativa vence mañana, el tiempo. Veo Ujú. que no son todos los que me han remitido, entonces para que lo tengan presente. Después viene la actividad evaluativa, déjenme ver, El la proyecto. 2 también, también está la 2, pero antes de eso está la parte del proyecto, efectivamente, que es la parte A, que comienza la entrega. No es que comiencen el proyecto, comienza la entrega el 16 de octubre y vence o cierra el 22 de octubre la parte A.
la parte A que me deben de presentar, que deben aportar todo lo que tenga la estructura normal, la introducción, la justificación del proyecto, todos son lo que son los procesos de iniciación de proyecto. Cuando se habla de procesos de iniciación de proyecto, ¿por qué se llama así? Porque así lo establece el PMBOK, que se llama procesos de iniciación. ¿Cómo inicio yo para establecerme realmente el proyecto, el alcance, las limitaciones? También lo que estaba mencionando usted es una matriz de asignación de responsables, lo que se llama el RAM. Es decir, entonces, cuáles son los responsables, cuál es la integración de ellos, cuál es la relación que va a tener y también las lecciones aprendidas sobre el mismo. Tal vez no tenga tanta contemplación para este primer entregable, pero sí vamos a llevarlo hasta el entregable del proyecto, la parte B, que posteriormente conlleva también a la exposición. ¿De acuerdo? Sí, bueno, si no tienen más, chicas, ha sido un placer y nos vemos en la próxima tutoría, que de acuerdo a la programación de la próxima tutoría está déjenme ver, porque ya me perdí con tutoría. La cuarta tutoría está para el por Dios. Y la próxima Otra tutoría semana. está la otra semana. Ah, bueno, perfecto. La próxima semana, si tienen alguna duda, pueden traerla ahí. Yo les recomiendo que esa próxima tutoría tráiganme más bien el proyecto. En el Ok. sentido de qué situaciones De se les ha preguntas. presentado. Sí, qué situaciones se han presentado, cómo podemos ir avanzando para que podamos tener un buen entregable. Ok, de acuerdo. ¿De acuerdo? Más bien, muchas De acuerdo. gracias. No, para eso estamos, de verdad, se los digo. Y si los compañeros, para que ustedes les trasladen ese dato a sus compañeros y también la presentación, que recordar que yo la subo, ya sea el día de mañana o hoy, para que la tengan también ahí, va a estar también presente, ¿de acuerdo? Sí. Listo. Gracias. Chaito. Buenas Gracias. noches. Buenas Es un noches. gusto. Hasta luego.